Quisiera llamar la atención de los hijos y de las mamás en esta noche y avisarle que mañana es el Día del Padre. Tengan en cuenta eso. No sé si lo tienen bien presente. No pegaron ese grito las mujeres como saben hacer con la reunión de damas, con el retiro, ¿no? Claudia me dice, yo no soy hija tuya. Le digo, pero a veces cuando necesitas algo me decís papi. Entonces no entiendo esa parte, no entiendo esa parte, ¿viste? Cuando ahí somos... Pero bueno, quería aprovechar el hecho de que mañana se festeja esto y poder por sobre todas las cosas destacar al Padre que tenemos todos en común, nuestro Padre de los cielos, ese que nos ama incondicionalmente. Y este mensaje que voy a compartir con ustedes, lo compartí el año pasado en un congreso de varones. Y quisiera hablar a los padres, pero también en presencia de los hijos y de sus esposas. Saben que a nosotros los varones mucho se nos habla en los retiros, en los congresos, y enseñamos eso, que el varón tiene una tarea sacerdotal. Y más allá de que esto lo sabemos, muchas veces se dificulta cómo llevarlo adelante, cómo hacerlo, cómo ser eficaces en esta tarea que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Entonces, la función sacerdotal básicamente es la de acercar nuestra familia a Dios. Esa es la tarea principal de todo hombre. Pero como le digo, ¿cómo le llevamos a cabo día a día? ¿Cómo ser exactos en esta tarea que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Sobre todo el hecho de ser padres. Siempre decimos de que no venimos al mundo con un manual de cómo ser padres, sino que vamos siendo padres y van siendo madres en la medida que nuestros hijos crecen y ellos nos enseñan cómo serlo, ¿no? Yo creo que, no sé si me habrá pasado a mí solamente, pero muchas veces pasa esto en los matrimonios jóvenes. Fuimos a una clínica, un hospital, una maternidad y de pronto salimos con un ser más a cargo nuestro. Y ahora, y ahora nos damos cuenta que no vamos a dormir como dormíamos antes. Y ahora nos damos cuenta que tenemos que trabajar un poco más de lo que trabajábamos antes. Que hay un nuevo integrante y no te cuento cuando ya son 2, cuando son 3, cuando son 5. Pero bueno, la tarea que Dios le ha dado al hombre es la de transmitir su paternidad en la familia. No existe un padre perfecto, no existe una madre perfecta. Vuelvo a reiterar esto, nos hacemos a medida que nuestros hijos crecen. ¿Qué es la paternidad de Dios? Para ponerlo así en palabras simples, es la revelación de su amor, del amor de Dios en nosotros. Y entiendo que Dios nos ha confiado a nosotros los varones esa tarea de poder transmitir ese amor de Dios Padre, poderlo aplicar hacia nuestras familias, ¿no? Creo firmemente que Dios nos ha encomendado esto como hombres, ¿no? Manifestar su corazón de Padre a toda humanidad. Y Dios mismo es nuestro modelo. Hoy hablaba con Claudia y digo, creo en esto, creo que Jesucristo es nuestro modelo como hijos de Dios. Pero Dios Padre es nuestro modelo de cómo nosotros debemos ser padre aquí en la tierra. Y ahí tenemos las respuestas a todas esas dudas que por ahí tenemos, ¿no? Cómo ser padres, cómo ser sacerdotes. Tenemos que mirar a Dios. Así como Dios es con nosotros, nosotros como hombres, como padres, como cabeza de familia, tenemos que ser para con los nuestros. Y yo quisiera en esta noche nombrar con la ayuda del Espíritu Santo algunas características de Dios como Padre, las cuales nos van a ayudar a nosotros a llevar adelante esta tarea y ser el líder espiritual que nuestra familia necesita. Ese era el título de mi predicante, el líder espiritual que mi familia necesita. Hoy le puse
Dios como nuestro modelo para aprender a ser padres. Y una de las características que encuentro en Dios y que nosotros podemos imitar es de oír las necesidades de nuestra familia, oír las necesidades de nuestros hijos. Primera de Juan 5:14 dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá vemos una característica de Dios. Si nosotros clamamos a Dios como hijo y clamamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Del mismo modo, nosotros como hombres mortales debemos escuchar a nuestros hijos. Así como Dios nos escucha a nosotros, nosotros debemos aprender a escuchar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque para poder aconsejar, primero tenemos que escucharlos. ¿Qué es lo que pasa? No sé si a usted le habrá pasado por ahí, pero yo lo viví mucho eso, ¿no? Y lo sentí mucho cuando yo era niño. Que queríamos decir algo, no me venga porque yo ya sé lo que me vas a decir. O te decían, mira, cuando vos fuiste yo ya volví. Entonces, vos ahí ya te quedabas frenadito. ¿Y si tu hijo ese día te quería decir algo diferente? Si tu hija te quería manifestar algo diferente, no le diste la oportunidad de escucharlo. Entonces, así como Dios nos oye, nosotros también tenemos que estar dispuestos a saber escuchar. Y esto es todo un arte, ¿no? Saber escuchar, prestar atención a los detalles, no juzgar antes que el otro termine de hablar. Esto también lo hemos visto como matrimonio, ¿no? Pero también es aplicarle a nuestros hijos y que de alguna forma nuestros hijos o nuestra esposa puede encontrar en nosotros un ambiente saludable sin ser juzgados y escuchados con amor. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Y los hombres? ¿También? Bueno, perfecto. Estaba hace un tiempo estudiando sobre la paternidad de Dios y escuché una frase que me llamó la atención y creo que tiene una gran verdad aquí en el mundo natural. Y dice, no hay mayor orfandad, presten atención por favor, no hay mayor orfandad que tener un padre físicamente vivo pero ausente. No hay mayor orfandad que tener un padre físicamente vivo pero distante. Ya sea porque formó otra familia o aún viviendo bajo un mismo techo, no puedas contar con él. ¿Por qué es esta frase que hace énfasis en esto? Porque de pronto si tu papá se murió o se fue y no lo viste más, es más fácil sanar esa orfandad. Pero si un padre está presente, lo ves todos los días, pero de pronto está ausente en todas tus necesidades, es como que sigue reavivando algo que nunca se cesa. Sigue reavivando algo que nunca es completado en vos. Por eso es que ese tipo de orfandad hace más daño que el no tenerlo directamente. Entonces, mi consejo es, y es para mí también este consejo todos los días de mi vida, ser intencionales en pasar tiempo de calidad con los nuestros y poder escucharlos. Estar presentes hoy para que el día de mañana estemos también en la memoria de nuestros hijos. Haber marcado su niñez, su juventud, con los consejos que hemos adquirido y amamos para ellos. Así que el primer consejo es saber escuchar para luego poder ayudarlos. Antes, hace un tiempo atrás, cuando todavía Matías no se había casado y estábamos los tres en casa, todos los domingos intencionalmente yo iba a comprar los criollos y la factura y le mandaba fotos por el grupo de familia a las 8 de la mañana del domingo, por supuesto, porque el desayuno no es a las 11, ¿no es cierto? El desayuno es bien temprano. Para convocarlos como una excusa para pasar tiempo juntos, porque a veces, bueno, eran todos
grandes y no coincidían los tiempos juntos. Pero usted también puede buscar la forma. De alguna forma busque esos tiempos de calidad para estar juntos y poder de alguna forma escucharnos los unos con los otros. El segundo consejo, cual también tomo de Dios, es que el Señor al que ama disciplina. Y esta es una parte por ahí un poco más dura, ¿no? El Señor nos forma y nos disciplina como Padre. Es también una tarea del varón este. Lo vimos en todos los libros de Hombre al Máximo, en todos los congresos que vamos. Es una tarea del hombre corregir a los hijos y velar por ellos para que sean personas de bien y cuando sea necesario corregir lo que está mal. Proverbios 3, verso 12. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12, 6. Aquí el autor de Hebreos cita también esto. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Proverbios 13, 24. Yo sé que el Señor está hablando a alguien en esta noche y no estamos hablando precisamente de golpes, estamos hablando de disciplina, que es totalmente diferente, ¿no? Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. ¡Ay, qué duro esto!, ¿no? Mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. Sé que es duro a veces, ¿no? Pero es necesario. Varón, si amas a tus hijos, debes ejercer corrección y disciplina cuando sea necesario. Si no nos ocupamos de formar y disciplinar a nuestros hijos, ¿saben quién lo va a hacer? El sistema de este mundo. Una cosa que se da por ahí en la orfandad, y a mí me ha pasado esto porque prácticamente me crié sin padre. El hijo abandonado se acostumbra a vivir solo, a tomar decisiones solo, a no consultar, a mirar por su propio bien, a cerrarse, a ser el mismo quien decide por su propia vida. A veces decidimos para bien o para mal. ¿Por qué? Porque la vida se te presentó así. Y si no salís vos solo hacia adelante, nadie lo va a hacer por vos. Esos son uno de los efectos de la orfandad. Pero gloria a Dios cuando Cristo se cruzó en nuestras vidas y nos ayuda a vivir fuera de esa orfandad. La niñez en orfandad forma hombres sin afectos. Entonces, porque ellos no lo recibieron, entonces no lo pueden dar. Pero en Dios es posible romper este patrón. Muchas veces les digo a los hombres, a veces los hombres me cuentan cosas durísimas que vivieron. Yo no las viví, no las puedo entender, pero sí te puedo decir que vos tenés la posibilidad de cambiarlo. Vos tenés la posibilidad de que tus hijos vivan otro tipo de paternidad. Amén. En Dios es posible. Entonces nuestra tarea como papá no es digitarle o imponerle cosas a nuestros hijos, pero sí guiarlos y aconsejarlos a las mejores decisiones y enseñarles que fuera de Dios no hay nada y que en Dios está todo lo que ellos necesitan. Cuando nosotros nos ocupamos de formar a nuestros hijos, lo estamos preparando para un futuro. Lo estamos preparando para un destino de gloria en Dios. Por eso que debemos ser pacientes, buscar el equilibrio en estas disciplinas. Hay una clase que damos en Hombría al Máximo que se llama tierno pero firme. Ese equilibrio que necesitamos en Dios para en algunas cosas marcar firmeza, pero también ternura. Porque de nada sirve ser torpes, ser brutos, ¿no? Les recomiendo un libro, o mejor dicho, un mensaje que está en un libro del pastor David, que se llama Cómo criar hijos delincuentes. Creo que muchos ya la hemos leído, lo hemos escuchado, pero está en online, pastor, ¿no? ¿Eso no? Está ahí, gratis, virtualmente. ¿Cómo querés criar hijos delincuentes? Ahí el pastor te da todos los consejos.
cómo tenés que hacer para criar. Y por supuesto que estoy hablando con ironía en esta noche, ¿no? Pero muchos de los que hoy, no voy a decir pintamos canas porque yo ni canas tengo, pero muchos de los que tenemos más de 50 hemos aprendido de ese libro y nos ha sido útil para criar a nuestros hijos, ¿no? Así que, primero que nada, Dios nos oye. Segundo, Dios nos forma y nos disciplina y podemos aprender como padres de Él. Tercero, todo buen padre cumple sus promesas. Así como Dios cumple sus promesas, nosotros del mismo modo como padres debemos cumplir lo que prometemos a nuestros hijos. Miren lo que dice Eclesiastés 5, verso 5. Yo ya aprendí esto. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Muchas veces a mí me pasan facturas, pero vos lo dijiste. Así que ahora he aprendido a no hablar. Entonces por ahí me exigen que hable, pero digo, no voy a prometer porque si luego no lo puedo cumplir, voy a ser preso de mis palabras. Pero si prometo, tengo que cumplir. Porque es mejor no prometer, como dice la palabra, pero si prometo, tengo que cumplir. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando nuestros hijos ven que prometemos y no cumplimos, se forman una imagen en ellos de un padre mentiroso. Y el día de mañana no van a creer en nuestras palabras. Qué duro, ¿no? Te cuento un secreto, varón. Cuanto mejor ejerzas la paternidad, más fácil te va a hacer que tus hijos puedan ver a Dios como Padre. Mientras más ejerzamos una paternidad sana sobre nuestros hijos, va a ser más fácil para ellos ver a Dios como Padre. Entonces, si le prometes que lo vas a llevar a pasear, cumplilo, llévalo. Si también le prometes que lo vas a disciplinar, también tendrás que cumplirlo. Si le prometes que le vas a comprar tal cosa, también cúmplelo. ¿Para qué? Para que vean que cuando nosotros hablamos somos veraces y cumplimos nuestras promesas. Muchas veces en la consejería pastoral escuchamos algunos temas estos que generan orfandad en los hijos, ¿no? Recuerdo algo que me marcó en mis primeros años de pastorado cuando atendíamos a una mamá con su hijo de que el hijo ya siendo de niño no respetaba al padre. Y era por esto, ¿no? Por las múltiples promesas que le había hecho el padre y no cumplía con él, ¿no? Te voy a ir a buscar, porque no vivían juntos, entonces tal día te voy a pasar a buscar para que vayamos, y el papá no iba y quedaba el nene ahí esperándolo, ¿no? No hay cosa más que destruya a un niño que no poder ver una veracidad o una acción de justicia en su padre, produce desilusión, ¿no? Entonces nuestros hijos deben ver una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No hay mayor daño que podamos causar a la paternidad en que seamos o digamos ser una cosa y luego con nuestras acciones hagamos otra. Pero de eso también tenemos que aprender de Dios. Dios dijo, te amaré y estaré contigo hasta el último día, y Él está en nosotros. Él cumple y Él hace con nosotros tal cual lo ha cumplido. Otro paso que podemos aprender de Dios los hombres, nosotros los padres, es que Dios es proveedor. Génesis 22, verso 14. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto, se dice de hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor lo mandó a Abraham que sacrifique a su único hijo, el ángel detuvo la espada y cuando la espada se detuvo,
Dios proveyó un animalito para el sacrificio. Dios provee para nosotros y nosotros como padres tenemos que proveer para nuestra familia. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y en esto Dios nos ha hecho administradores de la vida de nuestros hijos y de nuestra esposa, de nuestro hogar. Debemos proveer para ellos y cuidar de ellos y darle todo lo necesario para que desarrollen la vida. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo cuando le da consejos a Timoteo? Dice que el que no provee para su familia, dice, es peor que un inconverso. Durísimo con los hombres, ¿no? Pero ¿saben por qué son duros con nosotros? Porque nosotros tenemos cómo aguantar esa dureza. Porque esa dureza a veces es la que nos tiene que hacer reaccionar. No nos va a herir emocionalmente, no, porque Dios nos hizo fuerte emocionalmente. Pero esa dureza emocional necesita ser quebrantada con la palabra de Dios que dice que es como un martillo en nosotros. El que no provee para su familia es como un inconverso. Varón, tenemos que trabajar y proveer para todo lo necesario. Si querés asegurarte la provisión para tu familia, varón, primero que nada diezmá y viví de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Y te asegurás que en tu familia no va a haber pobreza. Porque el dar a Dios es nuestra inmunidad contra toda pobreza. Y vivir conforme a todos los principios establecidos en la palabra. Salmo 37, verso 25, dice el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo todavía no he envejecido mucho, tengo 58, pero he visto esa promesa. Dios provee y no va a faltar para los suyos. El dar a Dios, Salmo 37, 25. El dar a Dios asegura nuestra economía porque es Dios quien abre y cierra los cielos y un buen padre debe proveer para los suyos y para todas las necesidades. Hace un tiempo tuve una conversación con mis hijos, con los dos que me quedan en casa, y le hablaba de este tema, la necesidad de aprovechar la juventud, la fuerza que hay cuando somos jóvenes, los tiempos y las oportunidades que se nos presentan, porque son los tiempos que Dios preparó para que nosotros edifiquemos nuestra vida. No hay cosa que me duela más que ver un joven que está en esa edad del pavo eterna y no toma conciencia de la vida. Porque muchas cosas las tenemos que hacer cuando somos jóvenes, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos vitalidad. Entonces, porque una de las conversaciones que tuvimos ahí con nuestros hijos, yo le animaba a que empiecen a pagar el plan horizonte o buscar de tener un terreno, una casa. Y me decían, papi, vos no tenés idea de lo que está hoy de difícil de tenerlo. Sí, hijo, le digo, desde el año 67 que nací tengo idea de que está difícil y va a seguir difícil. Pero creo que Dios nos va a proveer, creo que Dios va a hacer lo suficiente. Y le recordé algo que vivimos como familia con ellos. En el 2007 al 2011 yo tuve que pagar la casa donde estamos viviendo ahora, tuve que pagar 5 documentos anuales. Entonces yo entraba a mi primer trabajo a las 6 de la mañana en La Serenísima, de 6 a 8. A las 8:30 entraba en el segundo trabajo, que era el taller de Servic, donde trabajé 14 años, hasta las 5:30 de la tarde. Y a la tarde, cuando no teníamos reunión o actividad en la iglesia, siempre me quedaba reparando algún auto en casa. Bueno, a veces lo reparaba, a veces lo rompía más, pero bueno, yo le metía tiempo, le metía pilas en eso, ¿no? Pero ellos vieron eso. 5 años estuve haciendo esa vida. ¿Por qué? Porque era joven, porque teníamos fuerza. Y Dios acompañó esa posibilidad. Porque Dios quiere que tengamos nuestra casa propia. Dios quiere que tengamos nuestro buen auto. Dios quiere que vivamos
en una tranquilidad económica. Entonces, todo lo que pedimos, como dijimos al principio, conforme a la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Y no estoy siendo autorreferencial, estoy diciéndote que si vos querés y te propones en tu corazón, Dios te va a acompañar para que proveas para tu familia y para que nada le falte. Porque Dios en su naturaleza es proveedor y marca eso en nosotros. Cuando hay necesidad, hay que salir a cubrir esa necesidad. A veces con otro trabajo más. A su vez, no era solamente yo que trabajaba, Claudia también, ella cuidaba niños y limpiaba casas, porque ya nuestros hijos estaban en edad escolar. A veces salíamos a las 7 de la mañana y volvíamos a las 11 de la noche, y al otro día había que volver a empezar de nuevo. Pero esa es la tarea de proveer para los nuestros. Y hoy puedo hablarte con autoridad con esto, porque si mi familia estaría pasando necesidad, yo no podría estar predicando esto hoy. Pero no es por mi fuerza, es por la gracia de Dios en nosotros. Y esa gracia también está disponible para vos. Muchas veces le digo a los varones, hoy no alcanza con un solo sueldo, salí y buscá y hacé otra cosa. Pedí sabiduría a Dios, pero provee para todo lo necesario. Y sobre todo si sos joven. Otra característica de Dios que podemos imitar nosotros es que un buen padre es también protector. Salmo 68, verso 5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios en su esencia es protector. En su esencia Él cuida de nosotros. El Salmo 27, verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así como Dios nos cuida y es protector de nosotros, de sus hijos, nosotros debemos cuidar de los nuestros. Ahí en el pasaje donde yo vivo, un día estaba ahí en la calle y vi ahí unos chicos se peleaban, pero había una nena que la habían agarrado como de queso, digamos, ¿no? Así dicen, no sé cómo se dirá ahora, pero le hacían bullying, le empujaban, la golpeaban. Así que les pegué un grito y bueno, la soltaron y se fueron. Pero esa chica se está criando sin padre hace mucho tiempo. Y yo pensaba, ¿el padre tendrá conciencia de lo que está viviendo su hija? ¿El padre tendrá conciencia de dónde está cuando él decidió marchar si está la hija sola en la calle? Dios es padre de huérfanos y de viudas y protector de aquellos que son vulnerables. Y nosotros como padres tenemos que cuidar también de los que Dios nos ha dado a administrar, aún de aquellos que están en un proceso de vulnerabilidad, ¿no? Otra característica de Dios y que debe haber en nosotros los hombres es transmitir valores, transmitir integridad a nuestros hijos. Valores morales, de integridad, de honestidad, de respeto. Proverbios 22, verso 6, en la versión NBI, dice, instruye al niño en su camino o en el camino recto y aún en la vejez no lo abandonará. Hermano, los valores no se transmiten diciendo lo que son, sino comportándonos en la forma coherente con ellos y siendo modelos para ellos. Sabemos que nuestros hijos aprenden más por imitación que por lo que decimos. Así que el transmitir valores tiene más que ver con lo que ellos ven de nosotros que en lo que decimos. Por supuesto que el hablar y decirlo está bien, pero no es suficiente. También tienen que verlo en nosotros esa coherencia. Por último, quiero leerles así rápidamente los efectos que tiene una paternidad ausente. Y esto les vuelvo a recordar que lo prediqué para los hombres, pero hoy también estoy predicando para los varones, para los padres. Y poder entender que esto de la paternidad no es un juego, todo lo contrario. Es una gran responsabilidad que el Señor ha depositado en nosotros.
Pero hay estadísticas marcadas sobre la orfandad. Es más, alguien dijo que muchas personas que están en la cárcel son personas que no tuvieron una paternidad en sus hogares. La ausencia paterna lleva a un hogar a la pobreza. ¿Por qué? Por la falta de un padre que provea. La mortalidad infantil se incrementa en madres solteras que no tienen el apoyo de un varón a su lado. Recuerden que estoy leyendo los efectos de la orfandad. La cárcel muchas veces es el destino de un huérfano o una huérfana. La droga se presenta con mayor facilidad en hogares sin una figura paterna que detenga ese flagelo. La orfandad eleva el riesgo de embarazos prematuros en niñas y adolescentes. Muchos niños no llegan a la educación porque no hay un padre que ayude con este. ¿Por qué menciono esto en esta noche y hago alusión a los padres? Porque creo firmemente que en nosotros está una posibilidad de cambiar toda esta realidad. En nosotros, en Dios, está la posibilidad de cambiar la orfandad de muchos niños. Un buen padre lleva adelante una mentoría, una formación ministerial, para acompañar a otros para que maduren en fe y se extiendan en Cristo y poder ser una expresión de Dios en nuestros hogares. Para eso debemos preguntarnos, varón, y me pregunto en esta noche, ¿quién es el que ora en tu casa? Porque cuando tú oras por los tuyos estás ejerciendo una tarea sacerdotal. ¿Quién levanta un altar? Porque cada vez que en tu casa promocionas y levantas un altar de adoración, cuando hay una lectura de la palabra, ¿sabes qué estás haciendo? Estás afirmando a tu familia en la roca, que es Cristo, para que cuando venga la adversidad puedan resistir. ¿Quién vigila la atmósfera espiritual de tu hogar? Cuando te reúnes a tu familia y le pides a tus hijos que oren, puedes medir cómo están ellos espiritualmente. ¿Quién guía la familia hacia Dios? Todo comienza en nosotros, varones. Quiero animar a todos los varones que pongan la mano sobre su cabeza. Todo comienza por nosotros, por estas cabecitas. Estas cabecitas son las que deben guiar y cumplir la tarea sacerdotal para Dios. Ese es el diseño de Dios para la familia y nos incluye como sacerdotes en nuestro hogar. Nuestra tarea es conocer a Dios y conocer el corazón de ese Padre. Vamos a aprender y experimentar su paternidad y luego esa paternidad nos va a hacer mucho más fácil nuestra tarea sacerdotal. Saber que ante todo somos hijos y tenemos un Padre que nos ama. Y acá sí quiero hablarle el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Es muy importante entender que ante todo, primeramente ante Dios, somos hijos. Y Él nos ama. Antes de ser padre, antes de ser madre, tú eres hija e hijo de Dios. Y tenemos un Dios en los cielos que nos ama. Y esa paternidad está vigente, está al alcance de una oración, de un abrazo. Primeramente entender eso. Y luego que somos amados y entender en nuestro corazón que somos amados, va a ser más fácil transmitir nuestro amor hacia los demás. La ausencia de paternidad humana se resuelve poniendo nuestro corazón a Dios y experimentando su amor en todo el sentido. No te puedo decir que va a ser fácil ser papá, ser mamá, pero sí te puedo decir que vale la pena. En Dios vale la pena, porque Él no nos deja solos. Necesitamos sabiduría de Dios para llevar adelante esta tarea. En el Antiguo Testamento hace referencia a los hijos de Isaacar. Era una tribu que dice que era entendida en los tiempos.
son los que le decía a Israel qué tenía que hacer porque entendían todo de parte de Dios. Pero dice que esa sabiduría nacía desde algo muy puntual. Mientras los demás fueron a la guerra, las demás tribus, esa tribu se quedaba a estudiar la palabra de Dios. Eran expertos en la Torah y esa experiencia en la palabra de Dios es lo que los había hecho sabios para poder discernir los tiempos que le tocaba vivir. Hoy quiero decirte que en el nuevo pacto esa sabiduría está dispuesta para todo hijo de Dios. Ya no hace falta pertenecer a una tribu especial. Simplemente con ser hijos de Dios y clamar a Dios por sabiduría, toda esa sabiduría que estaba en los hijos de Isaacar está disponible para cada hijo de Dios, lavados por su sangre. En el Antiguo Testamento, esta anoche, me desperté con esta historia. Parecía que el Señor a veces me despierta y me pasa la Biblia así, pero como en una película. Y me acordaba de la cueva de Adulán. Recuerdo por ahí algunas partes de la historia, pero hoy me levanté y lo primero que hice es volver a leer la historia en el libro de Samuel, primera de Samuel, en todo el capítulo 22. Pero dice que en la cueva de Adulán, y estoy hablando varón en esta noche a vos, dice que había 400 hombres. 400 hombres que estaban en una condición, afligidos, endeudados y tenían amargura de espíritu. Y dice que Dios puso a David por jefe de ellos. Miren el ejército que se armó David. Afligidos, entristecidos, amargados, endeudados, afligidos en su espíritu. Pero dice que Dios trabajó en esos hombres a través de David y de allí salieron los valientes de David. En el libro de Crónicas relata las hazañas de estos hombres, que en un tiempo eran los endeudados, los entristecidos, los perseguidos por el arca, los valientes de David. Cuentan que uno de ellos en una ocasión enfrentó a más de 800 hombres. Cuenta que otro hombre de esos defendió un lote de lenteja frente a 300 hombres. Cuentan que otro peleó durante toda una jornada que la espada se le quedó encarnada en la mano. Pero por sobre todas las cosas que quiero destacar en esto, que dice que ellos podían hacer eso porque Jehová estaba con ellos. Ya no eran los entristecidos, los endeudados, los afligidos de espíritu. Eran valientes de Dios y porque ellos se levantaron en esa valentía, Dios estaba con ellos. Varones, hay que ser valientes para ser padres. Hay que ser valientes para llevar una familia adelante. Hay que ser valientes para llevar a nuestra familia en Dios. Pero si hacemos esto, Dios estará con nosotros. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche. Aleluya. Dios es el mismo hoy y siempre. Y así como lo hizo con esos hombres en la cueva de Adulán, hoy Dios también puede hacerlo por cada uno de nosotros. Así imperfectos como somos. Así como que a veces nuestra capacidad va a decir, pero que ¿a dónde voy a ir yo solo? No, solo no vamos a ningún lado. Pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos que poder visualizar la temporada que nos toca vivir, porque los tiempos cambian. Pero más allá que los tiempos cambian, Dios sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo el mismo. La palabra dice que Dios contempla todos los días la tierra con sus ojos, buscando corazones perfectos para manifestar su poder. Amén. Yo quisiera invitar a todos los padres, porque queremos orar por ellos, que puedan pasar aquí adelante en esta noche. Vamos a orar, vamos a consagrarnos al Señor por esta tarea tan
importante, pero también a veces tan dura en el Señor. A todos los que son papás del corazón o papás biológicos, yo les invito a que pasen en esta noche. Aleluya. Varones, mírenme en un segundo porque yo quiero invitarlos en esta noche que podamos hacer algo juntos como varones. La invitación de este mensaje es que nos animemos a ser el líder espiritual que nuestra familia necesita. Otra vez te lo digo, si nos miramos nosotros mismos, pero miremos a Dios, miremos a aquel que todo lo puede, ¿no? Te animo a que levantemos con la ayuda del Señor una generación que ame a Dios por sobre todas las cosas. Te animo a que levantemos una generación con principios y valores basados en la palabra de Dios. Te animo a que levantemos una generación que sabe que Dios los va a escuchar y que por sobre todo cosas Dios los ama. Levantemos una generación que sepa que Dios cumple promesas. Una generación que personas disciplinadas, esforzadas y valientes para el reino de los cielos. Sobre todo levantemos una generación llena de gracia y de verdad. Trabajemos para que la próxima generación sea llena de Cristo con un sentido de propósito y eternidad en nuestras vidas. No siempre podremos ser parte del futuro de nuestros hijos, pero hoy sí somos parte del futuro de ellos y estamos para marcarlos, estamos para llevar una palabra de ánimo. Y en esto me incluyo yo primeramente, sobre todas las cosas, ¿no? Amén. Le he pedido a la pastora que ore por nosotros, que ella pueda presentarnos así como somos delante del Señor, creyendo de que Dios está el poder para cambiar todas las cosas, ¿no? Ahí tenés. ¿Se animan a extender sus manos? Los hijos también pueden extender sus manos sobre los padres. Quizás no está acá tu papá, pero estás representado en ellos. Y vamos a orar porque mucho de nuestra vida, de lo que está pasando acá en la tierra, depende de ellos, ¿o no? En todo sentido. Así que vamos a orar. Amado Padre Santo, en esta hora te damos gracias por cada uno de estos papás que hoy están representando tu paternidad, Señor. Oro, Señor, porque cada uno de ellos pueda verte a vos primeramente como Padre. Que se puedan caer velos y puedan aprender o se les sea revelado tu paternidad en sus vidas, Señor. Porque si realmente ellos pueden verte a vos, van a poder cumplir el rol que les toca aquí en la tierra, Señor. De manifestarte, de reflejarte, Señor. Oro, Señor, para que ellos puedan ver la valentía, Señor, la honra que vos has depositado en cada uno de ellos. Que ellos puedan ver el lugar que ocupan en tu corazón y que ocupan en el corazón de cada familia, Señor. Gracias por cada una de las familias representadas a través de ellos, Señor. Oramos para que realmente puedan ver el estado espiritual en el que necesitan estar constantemente, Señor. Gracias por haberlos puesto como sacerdotes de cada hogar, que ellos puedan manifestar la vida de Cristo, que ellos puedan, Señor, traer a Cristo cada día, Señor, en su familia, en sus hijos, Señor, que les dé sabiduría. Mejor dicho, que ellos puedan tomar de la sabiduría que ellos mismos tienen al tenerte a vos, Señor. También oramos, Señor, para que puedan manifestar ese amor como Padre, trayendo autoridad, disciplina, Señor, disciplinar cuando tengan que hacerlo, corregir lo deficiente en los hijos, Señor. Oramos para que ellos puedan tener tu valentía cada día, Señor. Señor, también dales la fuerza para poder trabajar, para poder proveer para cada familia. Dale la sabiduría, trae los negocios a su mente y a su corazón, Señor, para que ellos puedan verlo con mayor claridad. Señor, que no terminen siendo esclavos de este sistema, sino que al contrario, al saberte y al tenerte a vos como Padre, como proveedor, puedan tener puedan ver, Señor, cómo vos das la parte económica, Señor, cómo vos le vas a dar ese descanso en la economía, Señor.
Te damos gracias por cada uno de estos papás. Y por aquellos que no están hoy acá, Señor, también oramos por ellos, Señor. Oramos, Señor, para que sean abrazados en tu amor día y noche, que ellos puedan tener esa seguridad de un Padre que está constantemente en sus vidas, Señor. Señor, que también oramos para que puedan escuchar tu voz, que sean destapados los oídos espirituales y puedan escuchar tu voz, Señor, tan clara que pueda traer guía, dirección, seguridad, paz, Señor. Gracias, en tu nombre oramos por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí las hermanas le comparten un presente, sí. No me voy a perder la oportunidad de decir, le hemos hecho un presente las mujeres, del grupo de mujeres a estos hombres, honrándolos. Así que, bueno, esperamos para el Día de la Madre. Aleluya. ¿Pueden tomar sus asientos? Gloria a Dios. Amén. Un segundito más. Solicito su atención. El pastor David quiere contarnos algo, así que si recibe su presente, tome su asiento y el pastor nos va a contar un testimonio. Muy buenas noches a todos. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra. Amén. Gracias, pastor. Yo les quería contar brevemente. Mi abuelo se llamaba Lorenzo Saint. Por eso yo me llamo David Lorenzo. Él y mi abuela Catherine tuvieron 8 hijos. 8 hijos. Esto era antes que hubiera televisión. De esos 8 hijos, los 8 fueron cristianos toda la vida. ¿Sí? Ni uno de ellos separado, ni divorciado. Esto lo digo para la gloria de Dios. Amén. Porque aunque mi nombre significa santo, acá en mi familia no hay ningún santo. ¿Está bien? De esos 8 hijos, 4 estuvieron en el ministerio como misioneros o pastores. Entre ellos, mi papá. ¿Está bien? Cuando era día domingo, mi abuelo y sus 8 hijos iban todos a la escuela dominical. El domingo a la mañana. Todos, sin falta. Amén. No los mandaban, iban ellos para llevarlos a la iglesia. Años después mi papá, don Felipe, él se casó con Ruth, mi mamá, y ellos tuvieron 5 hijos, en realidad 6, y los 5 hijos, hoy todavía vivos, medio vivos por lo menos, los 5 somos todos cristianos fieles. Amén. Ni uno de los 5 se ha separado de su cónyuge. Amén. Hermano, el reino de Dios es poder para transformar vidas. Y el pastor Marcelo y la pastora Claudia, ellos dan también fe del poder de Dios. Amén. Por la hermosa familia que ellos tienen. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gracias, pastor David. Por último, varones, el viernes que viene queremos invitarlos para homenajear a todos los padres, pero invitamos a todos los varones que vengan. Vamos a preparar una cena sin costo para homenajearlos y pasar un tiempo juntos para celebrar el Día del Padre. Amén. Así que viernes 20 horas, ¿verdad? Pero sí, como queremos prepararle una comida rica, necesitamos que se anoten con alguno de los varones del equipo para que podamos saber el número. Sé que algunos comen por 2, bueno, eso ya lo sabemos, pero bueno, por lo menos tener en cuenta las personas. Adelante, Matías.
Buenísimo. Ya